A ver, le hablo a los padres, a los que tienen hijos. Cada uno de ustedes le enseña a su pequeña, a su pequeño en el hogar la palabra de Dios. Amén. Y acá, pues eso que usted le enseña a su niño en el hogar, las profesoras van a fortalecer esos conocimientos acerca del amor de Dios, acerca del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Entonces los niños van a crecer, diga, sanos y fuertes, física y espiritualmente. Así como nos enseña el Señor, que instruya al niño en su camino cuando sea pequeño, porque aun cuando sea viejo no se apartará. Llega el momento que esa palabra que está en su corazón da fruto, porque Dios nos atrae a Él con lazos de amor y de misericordia. Dios no es ningún dictador. Dios no quiere que le sigamos a la fuerza. Dios quiere que dejemos sentir ese amor que Él nos da y que lo sigamos por convicción, no por obligación. Que lo sigamos por amor. ¿Qué tal un esposo con una pistola diciendo a la esposa, quiérame? No, debe ser que la esposa se derrita por ese amado que está al lado de ella, alabado sea Dios. Y de igual forma, ¿qué tal el hombre, la mujer rogándole, mi hijo, por favor dígame que me quiere? Sería feo, ¿cierto? A ver, ¿a cuántas mujeres les gustaría decirle a su esposo, mi amorcito, dígame que tú me amas? No, lo ideal es que el esposo cada mañana diga, Dios, te doy gracias por esta sierva, por esta mujer que me has dado como esposa, es mi ayuda idónea. Es lo mejor que tú me has dado después de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Empiezo con una pregunta sencilla. ¿Cuántos deseamos que el Dios de paz esté con nosotros? ¿De verdad? Que cada día que su palabra se cumpla, el día yo estoy con vosotros cada día hasta el fin del mundo. Pero ¿cuántos anhelamos que eso sea una realidad en nuestra vida? Bueno, es lo que el Señor nos va a hablar hoy. La pregunta, dígame, pastor, ¿qué hay que hacer para que eso se cumpla en mi vida? A ver. Amén, para que el Dios de paz esté cada día en mi corazón, en mi vida. A pesar de que yo vea oscuridad, a pesar de lo que suceda a mi alrededor y al mundo entero. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Cuando miramos las noticias de Colombia y del mundo, están pasando cosas feas, duras. Estamos viendo cómo los padres se levantan contra los hijos y los matan. Y de manera impresionante, la mujer más que el hombre. Algunos padrastros se levantan contra los niños de 2 años, 3 años y los matan. Está escrito en la palabra de Dios hace más de 2000 años. Se está cumpliendo. Hoy más que nunca. Guerras, terremotos, rumores de guerras. Se está cumpliendo y es necesario que se cumpla. Pero qué hermoso es saber que el Señor promete que nos guardará de la hora mala. Que caerán 1000 a nuestro lado, 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros no llegará. Que miraremos lo que ocurre a nuestro alrededor, pero que su palabra se cumple también en nuestra vida. Y que así como en el desierto, cuando Dios iba a sacar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿qué ocurrió? Tuvo que manifestar 10 plagas terribles para que Faraón dejara por fin salir a su pueblo para que adorara al Dios vivo, alabado sea Dios. 10 plagas tremendas, pero era tremendo, por ejemplo, caía la plaga del granizo, acababa con los cultivos, con los animales, con todo de lo de los egipcios, pero lo del pueblo de Dios no lo tocaba. Y si Dios guardó a su pueblo y sus cosas, ¿cuánto más guardará a sus hijos? Debemos creerle de verdad. De Dios todo lo recibimos por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Que esta palabra se cumpla en mí, en mi hogar, en mi familia. La convicción de lo que no se ve.
Es decir, aunque yo no lo veo, estoy convencido completamente porque Dios lo dice en su palabra. Y el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que a pesar de lo que escuche, vea y todo lo que se vive en el mundo, yo esté gozoso? Que el Dios de esa paz, de ese gozo, que es el mismo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, esté en mí. Hay personas que, algunos conferencistas y algunos motivadores dicen, la felicidad es un estado mental. Es decir, yo tomo la decisión de ser feliz y la gente paga mucho dinero para entrar a un auditorio y escuchar al conferencista decir, la felicidad es un estado mental, usted puede en este momento tomar la decisión de ser feliz. Y ellos se levantan y saltan y gritan, no dicen amén, dicen sí. Yo de usted diría amén, porque la palabra de Dios me enseña qué debo hacer para que en mí haya felicidad. ¿Cuántos anhelamos ser felices? Es más, Dios nos creó para que lo adoremos, lo alabemos y para que seamos felices. Gloria al Señor, a Dios. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios, porque no es lo que un hombre pueda decir moviendo el alma, sino lo que la palabra de Dios dice y mueve nuestro espíritu. ¿Hay diferencia, hermanos? Lo que un hombre pueda decir para manejar y mover el alma de las personas, o lo que la palabra de Dios nos enseña para mover nuestro espíritu. Y Dios quiere que seamos espirituales. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Gloria a Dios. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, diga, en esto pensad. ¿Y qué continúa diciendo? Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué ocurre? Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Queremos que el Dios de paz esté con nosotros todos los días? Sencillo, acá está la respuesta a lo que debemos hacer. Pero entonces uno preguntaría, en esto pensad, en lo que acabamos de leer, gloria a Dios. Si yo pienso bien, ¿qué se necesita para que yo piense bien? Pregunte, diga, pero ¿qué se necesita para que yo piense bien? Yo quiero decirle que en mi pensamiento está lo que recibo a través de mis sentidos. ¿Cómo es? En mi pensamiento está a través de lo que yo recibo por medio de mis sentidos. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Qué es lo que yo hago a través de mis sentidos? Porque eso es lo que va a estar en mi pensamiento. Ahora, si es mi papá Dios el que me está diciendo estas cosas, pues yo debo de proponerme, ¿aló? Debo de proponerme para que en mis pensamientos esté ¿qué? ¿O quién? Cristo el Señor, su palabra. ¿Y cómo hago para que la palabra de Dios esté en mi pensamiento? Dedicando tiempo a estar primero a solas con Él y segundo, proponiéndome a estudiar su palabra. No a leerla simplemente, pero hay hermanos que ni siquiera la leen. Pero no, hermano, perdóname los que están acá, no, ustedes no, en otros lugares, hermanos. Pero si queremos tener pensamiento correcto, debo alimentar mis sentidos a través de la palabra de Dios. Aún de la naturaleza, hermanos, cuando uno sale, yo salgo por el campo y empiezo a pensar en el Creador.
wow, cómo Dios todo lo hizo perfecto. Uno puede ver los árboles, la naturaleza, los animalitos. Y dices que Dios todo lo creó perfecto. Y todo eso yo lo tomo y lo llevo ¿a dónde? A mi pensamiento. Pero hay personas que salen y si está haciendo sol, uy, qué solazo, qué cosa tan aburrida. Pero si está lloviendo, ¿qué dicen? No, qué mano de agua, qué invierno, me embarré, me volví nada. Y no hay motivo nunca para decir, Padre, gracias por el frío, por la lluvia, por el calor, por todo, porque Dios todo lo creó perfecto. Todo lo hizo perfecto en su tiempo. Alabado sea el Señor. Entonces, el apóstol empieza enseñando por lo demás. ¿Qué quiere decir por lo demás? Ahí tiene que haber algo antes de. Y eso es lo que se llama contextualizar la palabra. Si arranca diciendo por lo demás, hermanos, quiere decir que antes de eso dijo algo. Y dijo varias cosas importantísimas. Pero una de ellas es, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Wow. Nos ordena, por nada se preocupen. Y el Señor Jesús enseña en el Evangelio, alabado sea Dios, ¿por qué os afanáis por el día de mañana si usted no sabe qué será el día de mañana? ¿Por qué se preocupa por el arriendo, por la ropa, por los servicios? Si vuestro Padre Celestial aún alimenta cada día las aves de los cielos, ¿cuánto más usted que es un hombre esforzado, trabajador, una mujer esforzada que está, como dice la palabra, una mujer que se levanta temprano y trae el pan de lejos, trabaja? Algunas hermanas les toca vender o trabajar por días, hacer cosas para ganar y ayudar en su hogar. Entonces, ¿de qué debe preocuparse, hermanos? Alabado sea Dios. Y ese por demás está diciendo, aparte de que ustedes no se deben preocupar por nada, si tienen alguna necesidad, preséntela a Dios en oración, con ruego y con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo oro, cierro esa oración diciendo, Padre, gracias porque escrito está en tu palabra que tus ojos están sobre los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué somos justos? Porque el Señor Jesucristo nos justificó en la cruz del Calvario y pagó el precio, alabado sea Dios, por cada uno de nosotros. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces la palabra dice que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros y que sus oídos están atentos a la oración de sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor nos dice, no se preocupe por nada, más bien crea mi palabra, ore al Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahí es, por eso es que el apóstol dice, por lo demás, hermanos. Es decir, ya nos enseñó que no debemos preocuparnos, que no debemos estar afanosos, y además nos da la salida a eso. Porque muchas veces le dice, mi hijo, no se afane. Pero dígale algo que qué debe hacer para que no se afane. ¿Sí me hago entender? El Señor dice, no se preocupe, pero nos dice, ¿qué debemos hacer en lugar de preocuparnos? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Presentar a Dios con toda oración y ruego la situación que estemos viviendo y cerremos esa oración diciendo, Padre, gracias, hecho está en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros oramos creyendo, pues ya está hecho. Y si lo creemos, de Dios recibimos por fe. Y ya vimos que es fe. Por eso dice con acción de gracias, alabado sea Dios. Sería como revisar si estamos orando bien o estamos orando en incredulidad o duda
¿O estamos orando en fe? ¿O en esperanza? No es mala. Uno debe tener esperanza. Dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Pero la palabra enseña que la esperanza es si Dios quiere. Si Dios quiere. Muchos dicen, si Dios quiere voy a ser sano. Suena bonito, ¿cierto? Si Dios quiere voy a tener el empleo. Si Dios quiere, claro que sí. Ahora, ¿cómo sé yo lo que Dios quiere? En la palabra de Dios. Entonces yo tengo que escudriñar, ¿será que Dios quiere ver a su hijo enfermo? ¿Qué dice la Biblia? Amado, Lorena, Aura y cada uno de nosotros, cambie ese amado por su nombre, Pedro Elías. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo digo, oye, pero entonces el deseo es que yo esté sano. Entonces, ¿cómo debo orar? Padre, gracias porque tu deseo es que yo esté sano. Y tu palabra me enseña que ciertamente el Señor Jesucristo fue molido por mis pecados. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¡Wow! Cuando dice ciertamente es porque así es. El Señor Jesucristo ciertamente llevó nuestras enfermedades. Entonces ahí me levanto yo en victoria y digo, no, ningún demonio de enfermedad voy a aceptar en mi vida. Ningún síntoma mentiroso, porque la palabra de Dios me muestra cuál es su voluntad y cuál es el deseo de Dios. Entonces me levanto ya no a orar en esperanza o con incredulidad, sino a orar en fe y tomo la palabra. Padre, gracias, porque veo cuál es tu deseo y tu voluntad para conmigo, y es que estés sano. Por lo tanto, no acepto ningún síntoma, ninguna mentira del diablo, en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la autoridad. El Señor Jesucristo dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ese creer en el Señor Jesucristo está implícito obedecerle. Porque no se trata solo de creer, los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero entre creer y obedecer, ahí está la diferencia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, le cree a papá Dios, pero también le obedece. Porque por eso la palabra nos exhorta, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos hacedores de la palabra de Dios hay en este lugar? Diga amén. Yo sé que todos ustedes somos hacedores de la palabra de Dios. Los que no son hacedores es por allá en otro lado. Pero por si acaso, hermano, deje que el Espíritu Santo los sacuda. Y si de pronto no está siendo plenamente hacedor de la palabra, allá dentro de usted diga, Padre, perdóname, pero a partir de este instante voy a ser un hacedor de tu palabra. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y yo preguntaría, bueno, ¿todo lo que es verdadero de qué? ¿O de quién? ¿Sí o no, hermanos? Porque cuando yo voy a obedecer y hacer algo, yo tengo que tener claridad qué es lo que yo voy a hacer, a quién estoy obedeciendo y por qué lo voy a hacer. Pues acabamos de leer que el Dios de paz esté con vosotros cuando yo hago lo que acabamos de leer. Primero, todo lo que es verdadero. ¿De quién? ¿De qué? Empecemos por lo más cercano. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que es verdadero, ¿de quién? Diga, de mí. Porque sabe una cosa, yo quiero que estén conectados de verdad, porque esto es una palabra muy sencilla, pero a la vez, a veces uno la lee y la repite como un loro, pero no la comprende y pierde la bendición por eso. Todo lo que es verdadero de mí, entonces yo voy a pensar, porque dicen esto pensad, voy a pensar de mí todo lo que es verdadero. ¿Y cómo sé yo lo que es verdadero? Yo soy comunicador social, por eso siempre pregunto qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Alabado sea Dios.
todo lo que es verdadero de mí. ¿Y cómo sé lo que es verdadero de mí? Lo que Dios dice en su palabra que yo soy. ¿Sí me hago entender, hermanos? Alabado sea Dios. No lo que me digan mis vecinos. Tristemente en muchos hogares, algunos fuimos lastimados, maltratados por las palabras aún de nuestros propios padres, hermanos y los más cercanos. El enemigo en ese momento utilizó a ese ser querido. No que ese ser querido fuera el enemigo, no, ahí hay una malinterpretación. Una persona puede ser usada en un momento dado por el Señor o por el diablo para lastimar y maltratar a su hija o a su hijo, y marcó la vida de esa persona con una palabra: usted es un bruto, usted es una bruta, usted no sirve para nada, quítate de ahí, decían por allá en algún lugar. Y eso lastimó, y la persona se lleva un complejo de inferioridad porque la autoridad de él, que era la mamá o el papá, le dijo que era un bruto. Y entonces, ¿qué piensa esa persona? En lugar de decirle tú eres hermosa, le dijo: es que como es de fea. Y se las creyó. Y ustedes, las mujeres que me escuchan, saben lo que eso es con ustedes. Alabado sea Dios. Pero hoy el Señor le dice: todo lo que es verdadero, en esto pensad. ¿De quién? Primeramente de mí. Porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Para yo venir a enseñar la palabra, tengo que primero llenarme de Dios, de su palabra, de su presencia, creerlo, creer que soy el instrumento de Dios para poder transmitir lo que Él quiere hoy darnos a cada uno de nosotros. Entonces yo debo de pensar todo lo que es verdadero. Y el enemigo se le levanta a uno a través de dardos, de duda, de juicio. Usted que va a enseñar, pero cuando yo aprendo la palabra de Dios, me paro firme y sé que no soy yo, sé que Cristo vive en mí y Él es el que da lo bueno, lo honesto, lo verdadero, lo amable. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces tengo que pensar en todo lo verdadero primeramente de mí. ¿Después de quién? Diga, el que es casado, diga de mi esposa. Y la esposa que es casada, diga de mi esposo. Debo de pensar de mi esposo, o de mi esposa, o de mis hijos, o de mis nietos, en todo lo verdadero. Entonces ya de nuestra boca no saldrán palabras de maldición hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia el esposo, sino que podremos decirle: tú eres una bendición de Dios. Después de mi salvación, tú eres lo más hermoso que Dios me dio. Hijo, tú eres un varón de Dios y Dios te hizo sabio. Tú eres inteligente, tú eres capaz. Que no entienda de pronto es porque el profesor no se supo explicar. Pero si usted quiere, vamos a orar y Dios me va a dar sabiduría. Hoy hay tutoriales de matemáticas, de inglés, de lo que sea. Y si se le dificulta esa materia, vamos a orar y vamos a ver cómo tú eres inteligente y vas a aprender bien. ¿Sabe qué ocurre en ese niño o en esa niña? Lo cree y lo recibe porque viene de la autoridad que es su mamá o su papá o su hermano o su tío o el ser querido que Dios tenga al lado de ese bebé o de ese niño o de esa niña. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, primeramente debo de pensar en lo verdadero de mí. Después de mi esposa, alabado sea Dios. De mi hogar, en mi hogar, ¿quiénes están? Mis hijos, mis hijas, nietos. De mi familia. Entonces debo hablar lo mejor de mi hermano, de mi hermana, de mi tío, de mi tía, de mi primo, de mi prima. En el nombre del Señor Jesús, atamos todo espíritu de sueño. Me declaro libre, diga, me declaro libre, tome la autoridad, diga, reprendo y echo fuera todo espíritu de sueño que me quiere robar la bendición que Dios tiene para mí. No permita que ni el cansancio, ni el sueño, ni nada le robe lo que Dios quiere darte hoy. Alabado sea el Señor. Créame que yo antes de venir a enseñar algo le pido a Dios: papá, ¿qué debo enseñar? Y Él me dice: esto necesitan mis hijos. Alabado sea el Señor. Entonces debo de pensar lo verdadero de mí, de mi esposa, en mi hogar, mis hijos, mis hijas, nietos, en mi familia, mis hermanos, mis hermanas, en los hermanos de la fe. Entonces ya no vamos a empezar a murmurar, porque me acuerdo que Dios dice, me da un listadito de qué debo pensar. Yo debo de pensar de mi hermano en
todo lo verdadero. Entonces voy a decir, wow, gloria a Dios, Dios me colocó en el lugar de bendición. Mis hermanos son llenos de amor, de sabiduría, me dan una sonrisa, me saludan, un abrazo, y así llega enfermo, Dios con esa sonrisa, con ese abrazo me sanó, libertó mi vida. Oiga, ¿y será que hablamos de esa forma de nuestros hermanos en la carne y en la fe? Pensemos. Alabado sea Dios. ¿Cómo hablamos del tío, del primo? Ese hombre es una bendición de Dios. O no vaya a ser papá, o te lo llevas o te lo envío. No, hermanos. Tenemos que bendecirlos de verdad, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, porque el Señor nos enseña qué debemos pensar. Oiga, mira, ¿se había pensado en eso? Dios nos enseña qué debemos hablar, qué debemos pensar. Y de acuerdo a lo que esté en nuestro pensamiento, eso hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y para tener buenos pensamientos ya vimos qué debemos hacer, qué debemos oír, qué no debemos oír. Si usted en el antiguo pacto de su vida pasada, antes de conocer al Señor, le gustaba, por ejemplo, el rock, pues no ponga eso, porque si no eso lo va a afectar. Si le gustaba el vallenato, la música que lo llevaba a las cantinas o que lo llevaba al despecho, y pone eso, pues hermano, el enemigo lo va a tomar y usted le está abriendo ahí una puerta. Porque eso lo va a llevar a su pensamiento y está en contravía de lo que Dios te está diciendo. En esto pensad, en todo lo verdadero. Punto número 2, a ver quién se acuerda. Bueno, pero antes de eso recordemos algo. Hermanas, por ejemplo, que su esposo no sea creyente o que sus hijos no sean creyentes y hacen cosas terribles. Entonces el enemigo le coloca en su corazón dolor. Es que no me quieren, es que me aborrecen, y lo piensa y lo dice. ¿Quién está ganando ahí? Entonces usted dirá, pues entonces tengo que decir mentiras. No. Si su esposo es un borracho, empieza a decir, Padre, gracias porque tú transformaste la vida de este varón. Yo lo creo, porque es el hombre más trabajador, más responsable. Ya no es mujeriego, me ama a mí. Y yo por fe lo veo llegar tempranito con un ramo de flores diciéndome que me ama. Aunque la realidad, entre comillas, la realidad, porque esa no es la realidad, sea que no le dé para el mercadito, le dé por la cabeza, le ponga los cuernos. Pero si usted mira eso, ahora, ¿será que esto es bíblico, hermanos? Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Alabado sea Dios. ¿Usted cree que ese hombre que aparentemente el enemigo tiene destruido, confiesa y dice, Padre, a ti nadie te queda grande, por encima de ti no hay nadie, yo creo en tu poder, bendigo la vida de este varón? Y su forma de pensar y de hablar cambia. Entonces Dios va a hacer el milagro, alabado sea Dios. Es más, Dios ya lo hizo, se va a materializar ese milagro que tú necesitas. A ver, ¿cuántos Dios coloca en mí hacer algo? No levanten la mano, no digan me está mirando este pastor. Las personas que estén en este lugar, que no tengan, o los que están a través de las redes sociales, que sean solteras, sea hombre, mujer. En este momento, ahí en su corazón, por prudencia no digo levante la mano, no, ahí en su corazón diga, Señor, los hombres van a decir, Señor, gracias, porque creo que tú me das esa varona, esa mujer que te tiene a ti en primer lugar, esa mujer que cuando yo la miro, me va a mover el piso porque va a ser la mujer más hermosa. Hágalo ahí en su corazón. A ver, tómese un segundo. Y las hermanas, pues hacen lo propio. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias, Padre Celestial, por esa varona que tú tienes para tu hijo, por ese varón que tú tienes para tu hija, conforme a tu perfecta voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios.
Dios llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros andamos por fe, no por vista. Por vista es lo que aparentemente estamos viendo. Y muchas veces la persona, el diablo lo lleva a pensar y lo lleva a pensar en eso. Pero Dios hoy te dice en qué debes pensar. A partir de hoy yo le doy gracias a Dios porque mis hermanos van a hablar bien de su pastor. Dios me ha bendecido con ese varón que colocó en ese lugar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te dice, en esto pensad. El enemigo muchas veces en las congregaciones roba bendición a los hijos de Dios porque el enemigo les pone y les hace ver todo lo feo, todo lo negativo de ese varón o de esa sierva de Dios. Lo van a ver calvito, lo van a ver gordo, lo van a ver flaco y por cualquier cosa el enemigo se va a meter por ahí para que usted diga algo. No le siga más el juego. Acuérdese, en todo lo bueno y aquí todo lo que es verdadero, entonces usted va a ver lo espiritual de ese varón y va a empezar a confesarlo. Padre, gracias por ese siervo ungido, sabio que tú has colocado, y se convierte en una oración de bendición y Dios lo va a hacer. Alabado sea el Señor. Dios va a hacer de tu esposa la mujer más sabia, santa, prudente, decorosa y todo lo demás. Y Dios hace en tu esposo ese varón que tú anhelas. ¿Cómo te gustaría que fuera? Ahí las hermanas en este momento mediten. ¿Cómo te gustaría que ese varón que Dios te dio como esposo se comporte en su hogar? ¿Cómo te gustaría que esos hijos que Dios te dio como herencia? Aló, ¿sabía usted que herencia de Dios son los hijos? Eso dice la palabra. Entonces tus hijos son herencia de Dios y Dios da siempre lo mejor. ¿Podemos creerlo? Dios da siempre lo mejor. Entonces tu hijo, tu hija es lo mejor, no importa lo que tus ojos vean. Y de ti depende si le puedes creer a Dios y bendecir esa hija, ese hijo, y así esté en el vicio, en la calle, Dios hará lo imposible y lo transformará en ese varón o en esa mujer que tú confiesas con tu boca que es tu hijo, que es tu esposo, que es tu esposa o que son tus familiares. Alabado sea Dios. Créame que yo si estuviera en otro lugar, los hermanos saltarían, amén. Lo creo, lo recibo. Y hay muchos que yo no hago eso ni lo recibiría. Y muchos sacan el billete de 100, de los más grandes, y los tiran ahí, dice, sello la palabra. No estoy de acuerdo con eso. La palabra no se sella con un billete, se sella diciendo amén. Y no te vale nada. Es gratuito, puedes decirlo y puedes creerle a Dios. Alabado sea Dios. Si tú dices amén, estás recibiendo y estás sellando esa palabra en tu corazón. Alabado sea el Señor. Pero tristemente en Latinoamérica a los hermanos les gusta que les duela. Les gusta más poner el billete ahí y sello esa palabra. Gloria a Dios. Hágalo. No es pecado. Pero yo pienso que si tú dices amén y lo crees y lo recibes, es más efectivo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Segundo, gloria a Dios. En todo lo honesto. ¿De quién? Ya aprendimos del primero, ¿cierto? Debo pensar en todo lo honesto. ¿De quién debo pensar todo lo honesto? A ver, ayúdenme. De mí. ¿De quién más? De mi cónyuge. ¿De quién más? De mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de mis hermanas, de mi familia. Siempre debemos pensar en todo lo honesto de ellos. Que no es así. Que la realidad es diferente. Hermano, tú eres un varón de bendición y Dios te dio fe para bendecir a tu familia. Hermana, tú eres una sierva del Dios viviente. En ti está el poder del Espíritu Santo para bendecir a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, para bendecir tu propia vida. Porque ¿sabe qué hace el enemigo? Le pone pensamientos a sí mismo. Por eso muchos no se aman. ¿Cuál es el gran mandamiento? Que le dijeron al Señor Jesucristo para tentarle. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón
con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Alabado sea el Señor. Entonces la estrategia del enemigo es: la persona no se puede amar. ¿Por qué no se puede amar? Porque no piensa en esto que el Señor quiere que tú pienses. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Esta palabra es sencillísima y tiene poquiticos versículos, pero si lo creemos y lo ponemos en práctica, hermano, tu vida cambia para bien. Tu esposo, tu esposa cambia para bien, tus hijos y toda tu familia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O ay, 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 pastor, me está doliendo, pero lo recibo. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. En todo lo honesto de quién, de mí. Tengo que aprender a creerle a Dios. ¿Cómo puede uno pensar en todo lo honesto de sí mismo cuando de verdad le hemos creído al Señor? Cuando reconocemos que si Dios dio su vida por mí en la cruz del Calvario y me ama y me cree a pesar de que Él conoce todo, ¿quién soy yo para no amarme? ¿Quién soy yo para no pensar en todo lo honesto de mí? Si fuera una conferencia, les diría: saquen un cuaderno, un esfero, anoten 20 puntos de las cosas buenas que tú haces. Y yo creo que no cabe en el cuaderno todo lo que Dios ha permitido que hagamos bien. Porque aunque nos hemos equivocado, aunque hemos cometido errores, estoy seguro que un hijo de Dios y una hija de Dios ha hecho muchas cosas para la gloria de Dios, que de pronto solo Él y tú conoces. En lo honesto debes pensar de ti mismo, de tu cónyuge, de tus hijos, de tu familia. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. ¿Será que hay alguien que recibe esa palabra y diga amén? Digo, pero no veo ni un... Alabado sea Dios. Dios quiere bendecir tu vida de verdad. Es más, no quiere bendecirla. Él ya nos bendijo. ¿Cuánto lo creen? Dios quiere que tú recibas lo que Él ya te dio. Entonces, tómalo. Alabado sea el Señor. A ver, ¿cuál sería el 4? A ver, vamos a repasar para que no se nos olvide. Queda grabado, puede buscarlo en Facebook y tomar apuntes, porque de verdad, ¿sabe qué deberíamos hacer? Así como la hermana, un cuaderno, un esfero, y voy tomando lo que estoy recibiendo. Pero no para cerrar el cuaderno y volverlo a abrir en 8 días, no. Para en la casa llegar: bueno, papá, ¿qué fue lo que me enseñaste? Ah, listo, voy a ponerlo en práctica, voy a leer esas escrituras para que tú complemente lo que el pastor se le olvidó decir. Alabado sea el Señor. Primero debo pensar en todo lo verdadero. ¿De quién? ¿De quién más? Comenzando por el hogar, por la familia, por los hermanos en Cristo, por el lugar donde me congrego, por Bogotá, por la ciudad donde vivo, el barrio. Hermano, usted a partir de hoy usted va a bendecir su barrio con su forma de hablar. No va a hablar más que ahí hay ollas y todo eso, va a decir: este barrio es una bendición de Dios. La gente va a caer rendida a tus pies. Los que venden los íbaros se van a convertir o se van de este mundo. Alabado sea Dios. Dice: uy, este pastor, ¿qué está diciendo? ¿Sabe qué dice la Biblia? Te doy poder de destruir, de derribar, de arrancar y de plantar la palabra de Dios. Tenemos la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo, pero debemos usarla con sabiduría. Alabado sea el Señor. En todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo. Debo pensar de mí que soy un hombre justo. ¿Y cómo lo sé? Estudiándolo en la palabra de Dios. La armadura de justicia, la armadura de Dios. La coraza de justicia. Y muchos dicen: me pongo la coraza de justicia. No. Para ponerme esa coraza de justicia, es esto que me lleva a pensar que de verdad soy un hombre justo y a vivirlo y a actuar en justicia. ¿Con quién? Diga: conmigo mismo primero, porque yo no puedo dar de lo que no tengo.
Yo debo ser justo conmigo mismo. ¿Cómo? Hay muchas veces que cometemos actos de injusticia con nosotros mismos. Hacemos tantas cosas que van en perjuicio nuestro, comenzando con lo que hablamos. Pero lo que hablemos está ¿dónde? Con lo que pensamos. Por eso hoy Dios quiere y está enfatizando tanto. Yo puedo buscar versículos en Génesis, en Reyes, en Corintios, en todo lado y formar acá. Hoy Dios quiere que esto te quede claro. Con estos poquitos versículos, que te quede claro en qué debes pensar. En todo lo justo. Yo soy un hombre justo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me justificó y en Él soy más que justo. Y por lo tanto mis actos conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con toda la gente, son actos justos. No voy a maltratar, no voy a hablar mal, no voy a robar, tengo que pensar bien para hablar y actuar bien. Alabado sea el Señor. El punto número 4, ¿cuál sería? En todo lo puro. Ay, hermanos. Aló. Debo pensar en todo lo puro de quién. Y me faltó atrás una partecita. Debo pensar en todo lo honesto de donde yo trabajo. Muchas veces he escuchado personas maldiciendo el lugar de donde trabajan porque les toca llegar temprano, porque les toca madrugar. No. Vamos a empezar a bendecir ese lugar. A pensar, a hablar de esa empresa, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, en todo lo puro. Su esposo es el hombre puro, santo, tu esposa, tus hijos, el lugar donde te congregas. Y si pensamos de esa forma, pues vamos a actuar de esa forma, alabado sea el Señor. Vamos a hablar y vamos a actuar de esa manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Punto número 5, ¿cuál sería? En todo lo amable. Muy bien. A ver, alguien que me ayude a definir qué es amabilidad. Soy amable con las personas, la forma como me comporto, alabado sea Dios, la forma como actúo, la forma como soy. Mi amabilidad va a ser conocida en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de ser. Debo ser coherente, hermanos. Y hoy el Señor quiere que piense siempre en todo lo amable de mí. Entonces yo voy a pensar, como hombre, como pastor, yo soy el pastor más amable. Porque cuando llegan los hermanos les sonrío y no es ficticio. Yo me gozo cuando veo a la hermana, cuando veo al hermano, cuando veo los niños. O ustedes no sienten, porque uno siente cuando una persona lo hace por hipocresía, uno siente. Pero cuando una persona lo saluda de verdad con amor, también se siente, alabado sea Dios. Entonces Dios quiere que pensemos en todo lo amable, pero si quiere que lo pensemos, pues quiere que lo seamos. ¿Con quién? ¿Conmigo mismo? Yo debo ser amable conmigo mismo. Estoy cansado, le digo, Pedro, siéntate, descanse, bienvenido a casa. Me abrazo, me quiero. ¿Será que estoy actuando mal? Estoy obedeciendo la palabra de Dios. Quiere decir que estoy pensando de mí lo mejor. Porque hay veces pensamos en todo menos en nosotros mismos. Amamos y procuramos amar a todos menos a nosotros mismos. Y si intentamos amar a otra persona sin amarme a sí mismo, soy un mentiroso, hermano. Qué pena. Ahora, ahí donde estás, cierra tus ojos y piensa, ¿te amas a ti mismo o a ti misma? Piénsalo y contéstate para ti mismo, porque si no es así, este es el momento de decir, Señor, perdóname, y si me estás hablando, yo lo creo y lo recibo, y a partir de hoy voy a perdonarme, voy a amarme, porque tú me perdonaste y me amaste primero, alabado sea Dios. Gloria al Señor. El sexto, ¿cuál es, hermanos? Todo lo que es de buen nombre. Debo pensar en todo lo que es de buen nombre. ¿De quién? De mí,
de mi cónyuge, de mis hijos, de mis nietos, tíos, tías, primos, hermanas, hermanos, sobrinos, sobrinas y todos los hijos de ellos por si acaso. Pero también de los vecinos, de mis hermanos en Cristo, de la congregación donde Dios me ha puesto, de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de estudio. Debo pensar, Dios quiere que pensemos en todo lo que es de buen nombre. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué ocurre cuando obedezco esto? Que el Dios de paz está en mí y que mi hogar se convierte en una puerta del cielo. La congregación es una puerta del cielo, porque a este lugar llegan personas destruidas en todo sentido. El diablo llegó a robar, a matar y a destruir, y así está la mayor parte de la humanidad, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Alabado sea Dios. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere que tú estés sana. El deseo de Dios es que tú estés bendecido, prosperado, pero que tú seas un hombre y una mujer que piensa conforme Dios hoy nos está diciendo que debemos pensar. Y nos está además enfatizando de quién más debemos pensar así. ¿Y qué debemos hacer para pensar de esa manera? Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirles que este mensaje primeramente es para mí, porque la palabra de Dios es de dos filos. Cuando el pastor o la persona predica la palabra, al primero que le cae es a él. Es más, debió caerme a mí primeramente cuando estaba en oración, haciendo y preparando este mensaje. Y cuando le estoy compartiendo, por si acaso algo se me pasó, Dios me está hablando. Entonces este mensaje es primeramente para mí y luego para cada uno de mis hermanos, amigos, simpatizantes, que hoy el Espíritu Santo haya abierto su mente y su corazón y que esa palabra haya llegado a tu espíritu, a tu alma y a todo tu ser. Alabado sea el Señor. Que no haya movido las emociones, no me interesa, me interesa que haya tocado tu espíritu. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Si alguno de los que está conmigo en este lugar piensa que usted aún tiene algo de este listado que hoy Dios nos dio, de cómo debemos pensar y que no lo estamos haciendo, le invito a que cierre sus ojos. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, quiero darte muchas gracias por tu preciosa palabra. Tú nunca te equivocas. Nosotros los seres humanos podemos equivocarnos, pero tú nunca te equivocas. Tú eres perfecto, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente, tú eres omnipotente y tú estás en este lugar y tu Santo Espíritu está en mí y está en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Y en este momento, Padre, yo te quiero pedir perdón porque no estoy pensando como tú hoy me has hablado que debo pensar. Alabado sea Dios. De tal forma, Padre, que en este momento yo reconozco que te he fallado, porque he pensado de mí cosas que no debo. Y si lo he pensado de mí, cuánto más de mi esposa, hijos y de todos los que me rodean. Pero hoy te pido el favor que me perdones. Así como tú colocaste en mis labios al principio que por nada debemos estar afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Padre, en esta hora coloco delante de ti mi manera de pensar. Padre, y te doy gracias porque sé que tu Espíritu Santo hoy cambia mi manera de pensar. Y a partir de ahora pensaré como tú hoy me has enseñado que debo pensar. Y te doy gracias porque esto da fruto.
al 1000 por 1 porque yo he estado atento y conectado. Si tú lo hiciste, dele gracias a Dios. Y puedes decir: Padre, gracias porque esa palabra cayó en tierra abonada, en tierra fértil. Y esa palabra va a crecer, va a germinar, va a echar raíces, va a florecer y va a dar fruto al 1000 por 1. Y el primer beneficiado soy yo. Luego mi hogar, mi familia, la congregación, el lugar donde trabajo y donde quiera que me muevo, va a ser bendecidos como consecuencia de lo que tú has hecho hoy en mi vida. Padre, gracias. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy proclamo liberación. Hoy proclamo liberación en la mente de cada uno de mis hermanos, de los oyentes, de los televidentes. En este momento proclamo y creo que así como con tu palabra creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, visible e invisible, por tu palabra hoy envió liberación a cada uno de ellos. Liberación. Se rompen esquemas, se rompen yugos del diablo en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo demonio de complejo de inferioridad, todo demonio inmundo que hacía que la persona pensara mal de sí misma y hablara con amargura de sí misma y de las demás personas, hoy ese yugo se rompe en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe todo yugo del diablo, toda atadura, toda maldición que fue sembrada en el corazón, en la mente de quien está escuchando, como consecuencia que quizás su papá o su mamá o ese ser querido le descargó una palabra de maldición en su vida. Hoy esa palabra se rompe, queda desautorizada, y hoy impongo y siembro la palabra de Dios, que dará vida y vida en abundancia. Y esa palabra que dañó a estas personas, que causó tanto mal y que ha causado mal a lo largo de su vida, hoy esa palabra como autoridad espiritual la desarraigo de la mente y del corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de hoy su manera de pensar cambia, de vivir, de actuar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy proclamo lo que dice tu palabra, que tú nos has constituido en reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Hoy creo que estoy delante de reyes, de sacerdotes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, y que a partir de este momento yo mismo y cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, empezamos a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y en todo lo que es de buen nombre. En esto empezamos a pensar desde este mismo instante de mí mismo, de cada uno de nosotros, de mi esposa, de su cónyuge, de sus hijos, de su familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que en este momento abra su boca y bendiga su vida, porque si Dios te bendijo, ¿quién eres tú para no recibir esa bendición que Dios ya te dio? Padre, yo hoy bendigo mi vida y establezco tu bendición en mí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis generaciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Y lanzo palabra de bendición sobre cada uno de mis hermanos aquí presentes, sobre todos los que están a través de las redes sociales, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que se levanta una generación nueva, una generación de hombres y de mujeres que le han creído al Dios vivo. Y por lo tanto mi barrio cambia, Bogotá cambia, Colombia cambia para bien. Colombia es tierra de avivamiento y bendecimos a Colombia en el nombre del Señor Jesucristo.
Padre, gracias. Padre, gracias. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre y a los hijos de Dios. Gloria al Señor. Pregunto, ¿hay alguien en este momento aquí en este lugar que quiera recibir al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? Levante su mano. No. Bueno, gloria a Dios. Voy a despedir a través de los que están a través de las redes sociales. Tengo unos anuncios que dar de lo que se va a hacer en Semana Santa y lo que viene, los bautismos y todo lo demás. Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que se ha conectado en directo y los millones que se conectan en diferido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esta es una semana de victoria, porque tú vas delante de nosotros, derribando puertas de hierro y cerrojos de bronce haciendo pedazos. Puertas de bendición se abren esta semana en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.